Buenos días, alumnos de instrumentación industrial de quinto semestre. Vamos a continuar con el, el repaso de los conceptos de instrumentación que hemos manejado en este semestre. Vamos a continuar con el análisis hacia los transmisores electrónicos de balance de fuerzas. Hay que recordar, bueno, que es un dispositivo o un instrumento que tiene un elemento primario de medición de la variable, el cual se encarga de transformar la señal, la información de la variable, en un movimiento mecánico. Y luego ese movimiento mecánico es transmitido hasta la zona del dispositivo, en este caso un circuito eléctrico, electrónico, que va a generar la señal de control, el cual tiene un detector de movimiento. En el caso de ayer, el detector de movimiento, veíamos en su diseño a una unidad formada por una bobina que está devanada en un circuito magnético y que tiene un núcleo móvil, y ese núcleo, a medida que se movía, generaba un incremento en el voltaje en los terminales de la bobina. Es un diseño de sensor de movimiento. Aquí vamos a analizar otro diseño de sensor de movimiento, que es el diseño a base de transformador diferencial. Entonces tenemos aquí la imagen representativa de ese sistema del transformador diferencial, donde tenemos pues la estructura de un transformador devanado primario aquí al centro, y tenemos el devanado secundario ubicado en esta rama de la unidad magnética y en esta otra rama. Ahí está el devanado secundario en dos secciones, y aquí se ve la conexión entre esas dos secciones de los arrollamientos. La tapa magnética del sistema para formar la unidad completa es esta pieza de aquí, que debe cubrir desde este punto, pasando por la rama del centro hasta la otra villa. Es la representación de esta pieza que está aquí. Entonces, ¿para qué es esa tapa magnética? Es para que el voltaje que estamos generando, o que se está generando aquí en el devanado primario, siga una trayectoria hacia los devanados secundarios por aquí y por aquí. Entonces se forma la tapa y entra el flujo magnético hacia los dos secundarios. Entonces aquí la pieza clave pues es esta tapa magnética, que debe ir desde aquí hasta acá. Y esa tapa magnética es móvil, se puede mover y está sujeta a la barra de balance de fuerzas que mencionábamos el día de ayer, la cual está balanceada entre dos fuerzas, que son el elemento primario de medición de que está detectando la variable de proceso, en este caso representado aquí por un fuelle, y un electroimán del lado contrario de la barra de balances, que está formado por un imán y un electroimán, el cual es alimentado de la señal de control de salida que sale del circuito amplificador oscilador, y que su cantidad de corriente de salida va a depender del voltaje que se manifieste en estas dos terminales. Además, pues vemos aquí también en ese circuito de salida incorporada la resistencia de precisión en este punto, y también se está representando que podría llevar, en lugar de esa resistencia de precisión, podría llevar otra resistencia de precisión con otras características. ¿Qué características? Bueno, de que una de ellas puede provocar una caída de voltaje en milivolts,
y la otra en volts. Entonces aquí esta caída en milivolts pues puede andar en valores de 10 a 50 milivolts, dependiendo del valor resistivo. Puede andar de 100 a 500 milivolts. Y la de volts puede andar entre 1 y 5 volts, la caída de voltaje. Depende del diseño del fabricante del instrumento. Puede llevar, digamos, 3 versiones de resistencias. Puede llevar dos versiones de resistencias que te den caída de voltaje en milivolts y otra que te puede dar caída de voltaje en volts. Entonces podemos tener resistencias de 2.5, de 25 o de 250 ohms. Una de esas tres opciones puede llevarla el sistema. Una de esas tres opciones. ¿Cuál es el propósito? Bueno, ayer mencionábamos de que en un momento dado te puedes quedar sin tu equipo de medición, sin tu amperímetro. Se te puede dañar. Si se daña, pues te quedarías sin la información del transmisor. Entonces, para evitar quedarse sin señal, pues va esta resistencia donde se puede instalar un multímetro en forma de milivolt o en forma de volt de corriente directa y leer una caída de voltaje proporcional al flujo de corriente que está entregando el instrumento. Y así sacar la relación de miliamperaje con esa resistencia conocida. Entonces aquí, ¿qué es lo que haríamos? Pues le haríamos un voltaje en volts o en milivolts y con ese voltaje determinar con el valor de la resistencia a presión, determinar el amperaje que está o el miliamperaje que está saliendo del instrumento, proporcional a la presión en este caso o la variable que se está censando. Entonces el instrumento debe entregar una señal de 4 a 20 mA, 4, 8, 12, 16, 20, 4 cuando la señal es mínima y 20 cuando la señal de la variable llega a su valor más alto, a su valor máximo. Entonces el detector de movimiento en este caso que se está representando en uso en este dispositivo, están representándose un transformador diferencial de variación lineal. Entonces, este transformador diferencial de variación lineal tiene una característica particular. Cuando hablamos de un transformador, hablamos de que los transformadores son reductores de voltaje o que son elevadores de voltaje, dependiendo del número de vueltas que aparece en el devanado secundario. Incluso puede ser un transformador de igualdad, es decir, que las bobinas del devanado primario y las bobinas del secundario sean exactamente la misma cantidad y del mismo calibre. Entonces el voltaje de entrada y la corriente de entrada son los mismos que el voltaje y la corriente de salida, siempre y cuando no exista dispersión magnética. Pero de ahí en fuera, pues puede haber menor número de vueltas o puede haber mayor número de vueltas para lograr un efecto de disminución o incremento del voltaje en el secundario. Entonces hay transformadores reductores y hay transformadores elevadores y hay transformadores de igualdad. Los de igualdad básicamente son para aislar dos circuitos. Que tú tengas un circuito de, por decir, un número de voltaje de 110 en el primario y en el secundario también uno de 110, pero que si hay una falla eléctrica en el circuito que estás alimentando con el secundario, esa falla o ese corto eléctrico no pase a la zona de la alimentación eléctrica del otro circuito que está alimentando el voltaje. Entonces la falla quedaría en esa zona del secundario, así trabajaría uno de igualdad, como un aislador de dos circuitos. Ahora, en el diseño que estamos representando aquí, es un transformador de un voltaje reducido, voltaje que no va a rebasar 24 volts de corriente alterna.
y ese voltaje puede ser incluso menor. La característica es de que al aplicarle voltaje al primario, el secundario va a generar un voltaje muy pequeño. Y ese voltaje pequeño va a estar conectado en serie de un devanado al otro. Y esos dos devanados secundarios deben de estar diseñados para tener exactamente el mismo número de vueltas. Las dos secciones que forman el secundario. ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, de que el devanado secundario de una de las ramas y de la otra rama generen exactamente la misma cantidad de voltaje. Entonces, si una de las ramas genera un volt, bueno, la otra también genera un volt al alimentar el primario. Luego, pues, están conectadas en serie los dos secundarios. Y aquí está, bueno, aquí está la conexión en serie. Aquí está la terminal de salida de un devanado y aquí está la terminal de salida del otro devanado. Y las posibilidades de conexión entre las dos bobinas o los dos arrollamientos, pues únicamente hay dos características, dos alternativas. O están conectados en serie o están conectados en paralelo. Pero en el caso de la conexión en serie, hay dos versiones de la conexión. Esas dos versiones pues va a estar asociado con la polaridad del voltaje de salida que tengan las bobinas. Cuando se hace la conexión en paralelo, se hace una sumatoria de la corriente de salida de cada bobina. O sea, cada bobina contribuye con un cierto amperaje, pero el voltaje de salida pues va a ser el mismo. Pero al conectarse en serie, en una de las versiones, los voltajes se suman. Es como si incrementáramos el número de vueltas del devanado secundario al conectar en serie los dos arrollamientos. Entonces, al sumarlos, pues tendríamos, por ejemplo, decimos que es de 1 y 1, pues sería un voltaje de salida de 2. En la conexión, digamos, la conexión correcta o la conexión adecuada o la que se debe de usar en el 99% de los casos. Digamos que eso es lo normal. Conectarlos en serie para que se haga una suma de voltajes del secundario, que sería la conexión en serie sustractiva, perdón, serie aditiva. Y la otra versión es conectar los voltajes de manera que se resten en la llamada conexión en serie sustractiva. La serie sustractiva podríamos decir que es un error en la conexión, como decíamos ahorita, en el 99% de los casos es un error usar la conexión serie sustractiva. Y la serie aditiva, digamos que es la correcta. ¿Qué pasa en la serie sustractiva? Al anularse los voltajes, se produce un gran calentamiento en las bobinas. Entonces, si conectar cualquier tipo de transformador en serie sustractiva es un error que puede ser que el transformador se queme. Pero todas las reglas tienen una excepción. Y la excepción de la regla es precisamente este detector de movimiento. Entonces, este detector de movimiento va a permitir sin ningún riesgo el que se conecten las bobinas en serie sustractiva. Claro, con un diseño adecuado, ¿verdad? Entonces el fabricante de estos dispositivos pues tiene en cuenta voltaje de alimentación, calibre del conductor, número de vueltas para poder hacer un diseño que no disipe o no genere una cantidad elevada de calor, evitando que se pueda quemar. Entonces la característica del sistema es de que tienes un voltaje en una rama que se va a anular con el de la otra rama. Si ponemos números como decíamos ahorita, pues 1 menos 1 da 0. Entonces el voltaje de salida en las ramas del transformador daría 0. Y cuando incida la presión en el sistema,
la presión va a hacer que la tapa magnética que tenemos aquí se mueva. Entonces, esta tapa debe estar sellando completamente toda la estructura magnética, ¿sí? De lado a lado, desde este punto hasta este punto. Bien, debería bien verse así como está esta pieza aquí enfrente. Luego, esta pieza al recibir el empuje de la presión del proceso se va a mover. Por ejemplo, aquí, si se le aplica presión, la representación es de que esta pieza se va a mover hacia abajo. Si se mueve hacia abajo, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que el flujo magnético al llegar a este punto va a tener una zona menor de la tapa magnética para poder llegar hasta a completar el flujo, el anillo magnético. Y del otro lado, como se fue hacia abajo, pues siempre va a haber tapa magnética. Entonces, cuando esta tapa de aquí se mueva, va a haber una dispersión del campo magnético y parte del campo se va a ir por el aire, que digamos se va a desviar el flujo magnético en otro sentido, entonces va a pasar menos flujo por dentro de la bobina y al pasar menos flujo va a producir menos voltaje esa bobina. Y el efecto resultante pues es de que si tú aquí tienes un volt y se empieza a mover esta tapa magnética de aquí, la otra bobina que estaba produciendo 1 va a empezar a producir un poco menos de voltaje, digamos 0.9. Y entonces al hacer la resta de voltajes, pues te daría 1 menos 0.9, te daría 0.1. Y ese 0.1 se va a reflejar en las terminales del circuito amplificador oscilador. Si sigue subiendo la presión, se sigue moviendo la tapa magnética y hay mayor dispersión en esa bobina. Y entonces su voltaje producido sería, por decir números, 0.8. Y entonces la resta sería 1 menos 0.8, te daría 0.2. Sube la presión, 0.7, diferencia de 0.3 y así sucesivamente. Va reduciendo el voltaje de 1 a 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4 y la diferencia con respecto a la otra bobina va aumentando. Entonces empezaría como 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y empezar a aumentar el voltaje proporcionalmente a la presión aplicada. Entonces, a medida que sube la presión, mayor la diferencia de voltajes y mayor el voltaje que entra al circuito amplificador oscilador, que lo que va a hacer es ese voltaje amplificarlo y luego convertirlo en una señal de corriente en el circuito amplificador oscilador. Y de ahí sale a la unidad magnética nuevamente, que va a compensar la fuerza que tenga el fuelle, amortiguando la vibración y calibrando su desplazamiento desde aquí. Entonces, cuando llega la presión máxima, ya va a haber el movimiento máximo de la tapa magnética, produciendo un voltaje diferencial máximo y una corriente máxima, que si no es la correcta, pues se calibra desde esta rama que la pieza marcada con el número 3, que es un reóstato, que va a estar ajustando la cantidad de corriente que circula hacia la unidad magnética. En este caso, pues el electroimán, que se va a compensar contra la fuerza de un imán permanente. Entonces, ese es el funcionamiento o la operación de este detector de movimiento a base de transformador diferencial. Aquí vemos un diagrama abreviado de este sistema, un circuito oscilador para que llegue alterna al primario. Y en el secundario, pues vemos ahí las dos bobinas del secundario conectadas en serie, pero sustractiva. No es la típica conexión más menos para subir el voltaje, sino es menos más y luego más menos. Se están anulando los voltajes ahí. Y el núcleo móvil de ferrita, lo que decíamos ahorita, la tapa magnética que se puede mover, desnivelando la cantidad de voltaje producido en los secundarios. Entonces, cuando el núcleo se mueva, una de las bobinas va a producir menos voltaje que la otra, porque va a haber dispersión del flujo magnético. Y posteriormente, pues ese voltaje se va a amplificar y se va
modular en forma de corriente, miliamperes, de 4 a 20 miliamperes. La forma física del instrumento, aquí lo vemos en esta imagen. La forma física del instrumento, pues tenemos aquí en la parte inferior las cámaras de medición de la variable de presión, las cámaras que están detectando, en este caso para este instrumento, la presión diferencial, cámara de alta y cámara de baja presión. Entonces toda esta pieza de aquí es la zona de medición de la variable, y la parte superior es la parte eléctrica, la parte de control, donde va la llegada de lo que sería el voltaje, la llegada del voltaje, la alimentación del instrumento, el voltaje de 42 volts, hacia la zona donde está la tarjeta electrónica con las piezas que mencionábamos ahorita, la unidad de alimentación, la unidad magnética, donde está el circuito amplificador oscilador, el detector de movimiento, etc. Todas las componentes eléctricas del instrumento van en esa zona. ¿Sí? Entonces están las cámaras de medición, los elementos primarios de medición y la parte eléctrica o electrónica del circuito. En la tapa de conexiones, o en la zona donde están la detección de los elementos primarios de medición, pues van los datos de placa que representan el funcionamiento del equipo, ¿verdad? Un rango de presión diferencial que puede captar. En este caso, marcamos aquí donde está la conexión de baja presión, donde está la conexión de alta presión, y el rango de esa diferencial que puede medir, los límites, de 20 a 250 pulgadas de columna de agua en este instrumento. Es el campo de medida de la presión diferencial del instrumento. Y aquí pues la representación de lo que es la tapa superior que veíamos ahorita en color gris, donde vemos pues las componentes, la unidad magnética de realimentación, por ejemplo, la barra de balance de fuerzas. Tenemos también el detector de movimiento, la clema de alimentación, la tapa electrónica donde va la resistencia de ajuste de la fuerza de la unidad magnética, el punto de calibración para lo que es el cero, el ajuste del cero con el resorte y el resorte de apoyo para la unidad de detección, para el detector de movimiento, y pues incluso los bornes de la resistencia de precisión que lleva el instrumento. Aquí vemos un poquito más cerca esos componentes. Aquí vemos inclusive la barra de calibración del rango de trabajo. Entonces ahí vemos el rango de trabajo en pulgadas de columna de agua, desde 20 hasta 250 pulgadas de columna de agua. Es la zona de calibración que se fija pues aflojando este mecanismo para desplazar el punto de apoyo. Este es el punto de apoyo para la barra de balance, que es esta de aquí. Entonces, en un extremo de la barra está la unidad magnética, que es este imán y electroimán que están sujetos a esta zona para compensar las vibraciones de la barra contra la fuerza que viene de los elementos primarios que están por aquí hacia abajo en una barra vertical. Y del otro lado pues está el detector de movimiento con su resorte de calibración. Este es el resorte de calibración. Aquí está la palanca de ajuste del resorte, y aquí está el detector de movimiento. Aquí están las terminales del detector de movimiento, que en esta parte está la flecha que se va a mover con el empuje de esta barra, de este mecanismo. Tiene sujeto el núcleo en este punto,
y ese núcleo se va a mover cuando se mueva esta barra de balance de fuerzas. Aquí vemos ahora la tarjeta electrónica del instrumento. Tenemos el potenciómetro, la resistencia variable de calibración de la fuerza del electroimán de la unidad magnética. Y tenemos la resistencia de precisión y sus bornes en esta zona, donde tenemos un rango de caída de voltaje de 10 a 50 milivolts. Esto pues nos indica que la resistencia de precisión que tenemos en la tarjeta es una resistencia de precisión de 2.5 ohms. Aquí en esta gráfica pues nos muestra la referencia de esto que estoy mencionando. El instrumento entrega una señal de corriente de 420 miliamperes. Entonces, si tenemos una resistencia conocida dentro de la tarjeta del instrumento, que podría ser de 2.5 ohms, o podría ser de 250 ohms, o podría ser de 25 ohms, dependiendo de cómo sea el diseño del fabricante del instrumento, vamos a tener una cierta caída de voltaje cuando empieza a fluir la corriente. El rango de la corriente de salida pues va de 4 a 8, 12, 16, 20 miliamperes. Y lo que vemos aquí pues es que si sabemos que en ese momento circula una corriente de 4 miliamperes con una resistencia de 250 ohms, tendríamos una caída de 1000 milivolts, que es un volt. Y si está circulando, si en caso de otro instrumento está circulando una corriente de 4 miliamperes y una resistencia de caída de 2.5 ohms, usando la ley de Ohm, al despejar la corriente o al despejar el voltaje, nos da una caída de voltaje de 10 milivolts. Y si tuviéramos una resistencia de 25 ohms con 4 miliamperes, nos daría 100 milivolts de caída. Entonces son tres de las opciones o tres posibles opciones que tenemos para esa resistencia. Entonces, dependiendo del fabricante, el diseño que haga en su equipo, en su instrumento, pues vamos a tener alguna de esas tres alternativas en la caída de voltaje, y que estamos viendo ahora en esta tabla. 4, 8, 12, 16 y 20 con una resistencia de 250 ohms nos va a dar una caída de 1000 a 5000 volts, que equivalen a de 1 a 5 volts de corriente directa en esa caída. Entonces, usando la ley de Ohm, si en un momento dado te quedas sin amperímetro, puedes leer el voltaje en los bornes y con la ley de Ohm determinar cuánta corriente está entregando el instrumento. Ya que el instrumento pues te va a entregar una corriente de 420 miliamperes, pero si tu amperímetro se dañó, pues en forma indirecta, leyendo la caída de voltaje en esa resistencia, puedes determinar cuál es el amperaje y saber si tu instrumento está entregando correctamente su señal de salida. O pudiera también usarse una resistencia de 2.5 ohms. Entonces ahí tenemos una resistencia de 2.5 ohms con una corriente de 420, nos daría una caída de 10 a 50 milivolts. O la otra opción es una resistencia de 25 ohms, la cual va a generar una caída de
100 a 500 milivoltios. Entonces, esas son pues el fundamento del uso de esa resistencia de precisión colocada en la tarjeta, que puedes tú aquí colocar tus puntas de prueba del multímetro y poder determinar cuál es la caída de voltaje, y luego usando la ley de Ohm determinas la la corriente que entrega el instrumento. Este instrumento va a entregar una corriente de 4 a 20 mA proporcional a la variable que esté detectando. Entonces, este instrumento es un transmisor electrónico de balance de fuerzas. Que forma parte, pues, de lo que mencionábamos en un principio, de lo que es el lazo de control, ¿verdad? Un instrumento transmisor, que hay varias versiones. El semestre anterior comentábamos acerca de los transmisores de tipo neumático. Este semestre pues hablamos de los transmisores electrónicos. Una de las versiones es esta, ¿verdad? La versión del transmisor electrónico de balance de fuerzas. Mañana continuaremos el repaso con el transmisor electrónico de galgas extensométricas, que sería, digamos, un modelo más compacto comparado con este que estamos mencionando. Entonces, por lo pronto, hasta aquí terminamos la clase de hoy y mañana continuamos.